Más de 50 hombres de diferentes instituciones gubernamentales estuvieron trabajando para sofocar el incendio que afecta a Loma Miranda en República Dominicana. De su lado, los representantes del campamento en defensa de este recurso natural atribuyen el siniestro a manos criminales. Paola Ledesma de Noticias SIN nos tiene los detalles. A eso de las 9 de la mañana comenzó el siniestro que afecta a Loma Miranda en la zona conocida como Sandoval, según los defensores del área. Varias aeronaves sobrevolaron el parque en procura de sofocar el incendio. Las trochas que están haciendo, las están haciendo en dirección hacia su campamento. Y resulta que todas las trochas que están haciendo es en el estudio subsuelo que ellos tienen. Se refiere a estos caminos que el personal del Ministerio de Defensa, de los bomberos de La Vega, de la Defensa Civil, Policía y de Medio Ambiente estuvieron abriendo en toda la loma, pero en los que también trabajaban obreros y maquinarias de Falcondo. Y está bajo control hasta ahora. Y estamos haciendo las trochas del lugar con los equipos pesados que nos está facilitando Falcondo. Es para impedir que el fuego siga destruyendo. Unos segundos de tensión se generaron entre el padre Rogelio y los brigadistas. Oiga, ahora mismo lo que necesitamos es la colaboración de todo el que se sienta dominicano para nosotros detener ese fuego. Y es que el sacerdote se oponía a que continuaran los trabajos porque alegadamente estaban mal dirigidos. Los defensores de este parque natural advierten a aquellos que presumen tuvieron que ver con este incendio que ellos no están dormidos y que su lucha a favor de Loma Miranda la van a arreciar nuevamente. Paola Ledesma, Noticias SIN. Las autoridades colombianas buscan al conductor de un vehículo que arrolló a un motociclista en la vía a Las Palmas, área metropolitana de Medellín. El impresionante accidente quedó registrado en video. En el video se observa cuando este vehículo acelera sobre una curva, mientras el motociclista, que también va a gran velocidad, se pasa de carril y es arrollado por el carro, que además huye del lugar. No puse atención pues a qué velocidad iba, porque igual yo sentía pues que bajaba normal a mi ritmo. Incluso yo no sentí que me hubiera chocado con un carro porque el choque vino como del andén. Entonces lo primero que pensé es me fui contra el separador de la vía o algo así. El motociclista dice que el conductor del vehículo aceleraba para adelantar un bus. Recuerda que una vez cayó al piso, entró en estado de shock. La primera sensación es un dolor muy fuerte en la espalda. Entré en shock inmediatamente por pensar que hubiera podido quedar inválido, y ya después a las muchas horas me confirmaron en el hospital que no tenía fracturas en la columna. Y es un llamado al conductor del vehículo. La intolerancia, como si hubiera pisado un animal o algo ahí, y seguir derecho. Las autoridades tienen identificado al conductor del vehículo y esperan la orden de un juez para detenerlo. Que nos sirvió, digamos, para identificar el propietario del carro y la persona que ocasionó el accidente. Es inconcebible en la forma como ocasiona el accidente y fuera de eso huye y no para prestarle los primeros auxilios. El motociclista colocó una denuncia ante Fiscalía para que el conductor del carro responda por escapar del lugar del accidente. Una tonelada de cocaína fue incautada en una reserva ecológica de la paradisíaca isla de Barú, en la zona insular de Cartagena, en Colombia. Las autoridades de ese país se percataron de la existencia de este material. En esta, la bahía de Barbacoa, una reserva ecológica ubicada en la isla de Barú, zona insular de Cartagena, aquí fue hallada la droga que iba a ser enviada a Centroamérica. Encontramos aproximadamente unos 5 huecos en donde allí se encontraron unos bultos que en su interior contenían clorhidrato de cocaína. Son 40 bultos, cada uno de ellos con 25 kilos. La droga fue hallada en estos paquetes debidamente impermeabilizados que lo subían hasta esta lancha que se iba hacia alta mar. Allá lo estaba esperando una lancha Go Fast que enviaría el cargamento hasta Centroamérica. 2 personas capturadas que estaban acá cuidando ese clorhidrato de cocaína, la lancha en la que la pretendían movilizar, una subametralladora Uzi con la que seguramente ellos se generaban su seguridad, y algunos elementos, digamos, logísticos. Las autoridades aseguran que la cocaína pertenecía a una organización delincuencial de Medellín al servicio del clan Úsuga. Los propietarios de este terreno están vinculados a la investigación. En esta zona de las islas de Barú
los terrenos, digamos, tienen unos procesos legales o judiciales de propiedad, y es lo que nos enreda un poco. El alijo está valuado en 33 millones de dólares. En Costa Rica se investiga si los hombres que resultaron con quemaduras durante una explosión de gas metano fue a causa de este químico. Allí estaban procesando marihuana en pasta. Agentes de estupefacientes del OIJ allanaron esta tarde el apartamento donde habitaban los dos hombres que sufrieron quemaduras en su cuerpo luego de una explosión de gas butano. En el inmueble la policía judicial encontró varios paquetes de marihuana, así como cilindros de gas, tal y como se muestra en estas fotografías. Los hombres de apellido Retana y Mora fueron atendidos en horas de la madrugada y llevados al Hospital San Juan de Dios. Según los expertos de estupefacientes, los compañeros, hay un experto ahí que nos asegura que hay una nueva modalidad en la que al parecer se mezcla el gas butano con la cocaína y se crea una pasta que al parecer eleva las propiedades de la marihuana, y esto hace que que la vendan mucho más cara. Según las autoridades, los hombres presentan quemaduras de segundo y tercer grado en un 30 y un 40% del cuerpo. Y se hace la revisión y se encuentra restos y daño por fuego en una de las habitaciones del dormitorio. Además se encontró otra situación que en estos momentos está bajo investigación del organismo de investigación judicial junto con la fiscalía. El OIJ decomisó otro tipo de evidencias en el apartamento y ahora continúa con las pesquisas para conocer más detalles del proceso que se le estaba haciendo a la marihuana. La trágica muerte de una mujer y su hijo desencadenó una emergencia química en Chile. El joven se había suicidado con cianuro y su madre, sin saberlo, tomó el vaso de agua que contenía el mortal químico. Calle Los Cerezos en Ñuñoa, rodeada por bomberos y todo un operativo de emergencia alrededor de esta casa. Era una verdadera tragedia. Al interior, Diego Araya Moreno, de 25 años, se había suicidado bebiendo un vaso con cianuro que luego probó accidentalmente su madre, quien falleció en la posta minutos más tarde. Estoy impactada, aunque no los conocía, pero igual esto me impactó. Como supe ahora que había sido cianuro, claro que me preocupa un poco. La línea investigativa está en pleno desarrollo para lograr establecer específicamente el móvil que condujo a que estas personas fallecieran. En la posta 4 también se montó un operativo de emergencia. El recinto asistencial fue evacuado ante la posibilidad que restos de cianuro salieran al aire cuando la mujer fallecida recibía reanimación. Vamos a otro lado porque él está enfermo. ¿Y la evacuaron a usted? ¿La evacuaron? Sí, que nos viniéramos. Estamos haciendo un procedimiento de seguridad que es básicamente asegurar la zona, ventilar y esperar que llegue el Instituto Médico Legal para hacer un retiro en forma segura de los cuerpos. Los 3 funcionarios de la posta 4 que atendieron a la mujer fallecida fueron aislados para verificar si sufrieron algún tipo de intoxicación. Asistieron en intentar poner una vía aérea a la paciente, ¿no es cierto?, y en hacer masaje cardiorrespiratorio. Aunque su venta tiene altas restricciones y es solo a nivel industrial, el cianuro es posible conseguirlo de manera informal. Entra a la célula y se une a el sistema respiratorio de cada una de las células del cuerpo, y eso es irreversible. ¿Qué se estima? 250 gramos de sal de cianuro son suficientes para matar en 2 minutos a una persona. El padre y esposo de las víctimas no presentó síntomas de intoxicación, tampoco los 3 funcionarios de la posta 4 que permanecen en observación en una unidad especial de la clínica Las Condes. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Un niño africano fue encontrado en una maleta tratando de cruzar la frontera con España. Una mujer en silla de ruedas, paradójicamente, recibe entre sus premios una caminadora.